Hola chavos, Eh, yo en este día les quiero compartir sobre varias cosas que siento que Dios me habló, como que lo leía y ya de cuenta que no sé, sentía que hablaba de lo mismo. Y las tres cosas principales o cuatro cosas que pueden ser es como el yo, el orgullo, la identidad, pero no tanto la identidad de que Dios me da, sino la que yo a veces me creo. Y de la voluntad de Dios. Bueno, son cuatro cosas. Y con eso voy a comenzar. Cuando leía Segunda de Crónicas, pues bueno, a partir del versículo 8 recordaba de cómo a veces uno hace las cosas en nuestras fuerzas y realmente se nos olvida que todo es por él y para él. De hecho, cuando veía la predicación de Gaby y lo que ponía en el grupo, es muy cierto. O sea, cuántas veces creemos que como que nosotros tenemos la mejor opción o como que no, es que esto se tiene que hacer así, que es cuando están los reinados, ¿no? Y que le dice que no, o sea, tiene que ser de esta forma porque así es, y se enojaba y no sé, como que siento que a veces tiendo, bueno, menos yo, se me olvida que todo lo que hago y todo lo que soy es para él, y como que eso me confrontó a mí. También en el versículo 27 yo lo resumía como: apartarme de Dios elimina la promesa de mi vida, muero para vivir en Él. O sea, como tengo que entender que tengo que morir a mí misma para volver a vivir. Y no escuchar su voluntad es apartarse. Que de hecho lo unía con Jonás cuando, pues cuando leí, que es lo último, cuando menciona sobre Nínive y que Jonás no quería ir y que cuando va, a causa de que pues Dios como que pues le pasa todo esto, ¿no? De que lo avientan y todo. Y, y luego dice, no, pues los voy a salvar. Y que reprocha y dice, es que, o sea, entonces, ¿por qué me haces esto? O sea, por eso yo no quería ir, porque, o sea, yo sabía que tú eras misericordioso y así, ¿no? Y pues es prácticamente como un orgullo, como un yo ya sabía lo que ibas a hacer y por eso me estoy anticipando. Entonces, como que también me hablaba a mí sobre las veces en las que creo yo anticipadamente lo que según yo Dios está haciendo y por eso no tomo las decisiones. Entonces, ahorita que, bueno, en el versículo 27 de Segunda de Crónicas, pues hablaba de eso, de cómo a veces no escuchamos la voluntad de Dios. Y también como decía Gaby, yo también lo vi, de que no se trata de apagar con nuestra voluntad las cosas. Les comento porque eso me pasó la semana pasada, que tuve un asunto con un cliente, que me hizo varios pedidos y ya habíamos acordado un día y todo, y me canceló como unas 5 veces, de que no sé, yo le decía, no, pues te voy a en tal parte del metro y tal día, y no me contestaba. Y ese día yo lo volví a recordar, oye, para que no se te olvide que nos tenemos que ver tal día. Y no me contestaba. Y yo de que, pues X. Y luego como hasta como se me antojaba, me contestaba. Y me decía, no, no voy a poder, es que me enfermé. Y le dije, ok, está bien. Y luego volví a pasar. Y yo le pedí su teléfono y me decía, es que no uso celular. Y así, un cliente demasiado extraño. Este... Y la verdad sí me enojé porque pues había invertido mucho tiempo en sus cosas. Y pues no me decía, o sea, sí me decía que me iba a ver, pero no, nunca me aseguró así como que sí traigo el dinero, porque de hecho hasta me decía, es que te puedes esperar hasta la siguiente semana porque pues me ha ido muy mal el trabajo y así. Y yo como que, pues bueno, o así. Estaba siendo permisiva, pero no sabía con qué actitud tenía que mostrarle como que siempre a veces tendemos a, déjame te digo lo que tú ya sabes, de que pues están estas reglas y así, que obviamente es algo que él ya sabía. O sea, no se trata de que yo tenga ciertas reglas en el trabajo, sino como que todos por default sabemos que tenemos que cumplir con lo que estamos diciendo. Entonces como que yo sentía esa necesidad porque él supiera lo que significaba para mí hacer todo ese proceso de dibujar y todo, y del tiempo que yo acordaba con él y me dejó plantada y así. Entonces como que quería decírselo y no se lo dije, pero sí fue como que le hice un comentario de que, oye, nada más quiero que recuerdes de que pues estoy haciendo esto y quiero saber si sí vas a querer las cosas. Y ya fue cuando ya le dije que quiero un depósito antes de verte, si no, no puedo completar la entrega porque pues ocupo, no sé, para hacer tal cosa. Obviamente no necesariamente lo ocupaba, pero
como que quería que él tomara las cosas en serio porque me tomaba muy a la ligera. Y ya no me contestó hasta la fecha. Ahí tengo sus cosas, de hecho, o sea, no se vendieron. Pero como que también recordé eso de referente a lo que hacía en el reinado, porque pues prácticamente él quería como hacer su propia justicia y yo también en cierta parte. Y pues tampoco se trata de eso. Porque como vemos en todos esos reinados, terminan todos igual, todos terminan muriendo. Y en el versículo 25, cuando Usías desobedece, termina con lepra. A pesar de todo lo que ya había hecho, termina con lepra y hasta ahí dice que hasta se murió. Y luego todavía en el versículo 23 dice de que durmió con sus padres y murió de forma real porque leproso es. Como dando a entender esta identidad lamentablemente falsa que él se creó por haber hecho, pues o sea, por haber desobedecido, o sea, no necesariamente desobedecer, pero como que querer cumplir en sus fuerzas las cosas, ¿no? Como que, no, pues él se murió porque estaba leproso. Y en vez de que, oye, ¿quién dijo que era el leproso? O sea, no sé, como que eso hablaba mucho en mi vida respecto a eso. Y de Jonás, ahorita el video va a ser más cortito porque ya lo anoté mejor. Que puntos específicos porque a veces hablo mucho y se me olvida y mejor ya lo anoté todito. Sobre Jonás, pues obviamente todos sabemos la historia, ¿no? De cómo Dios le dice que vaya a Nínive, de cómo reniega, pero esta vez como que quise enfocarme de cuál era la actitud de Jonás cuando Dios le hacía tomar una decisión. Para empezar, toma la actitud con reproche. Y eso a mí me hablaba de cómo tomo o sea, cuando Dios me llama a cosas diferentes o a hacer otras cosas, por ejemplo en la iglesia o así, cuál es la actitud que estoy tomando, si es una carga para mí hacer las cosas o si me ponen en algún ministerio de que no, o sea, no quiero porque esta no es la mejor forma. Es como que también hay que callar mis pensamientos o en el caso de Jonás, o sea, el que él creyera anticipadamente lo que Jesús iba a hacer, pues esto también me hablaba a mí de orgullo y que pues prácticamente el orgullo te separa de Dios, o sea, no puede haber orgullo y amor en el mismo lugar, o sea, tiene que haber uno o el otro. Y también cuando llega estas olas estremecedoras y Jonás está durmiendo. Y me da risa porque están los otros chavos con él y ellos no crean en Dios. Y le dicen de que, en el versículo 6, como que ese impacto de que, oye, pues dile a tu Dios a ver si algo hace porque pues nosotros estamos orando y pues no pasa nada. Entonces yo decía de que, wow, es increíble que hasta los que no se supone que no estaban creyendo, en ese momento tuvieron fe en que había algo más grande que sus dioses. Entonces me ponía a pensar de que si así pasa cuando, como quiera la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, pero si eso estaba pasando en ese momento de desobediencia, ¿qué mayor impacto tengo yo si yo hago la voluntad de Él? Porque si la decisión de Él hubiera sido desde el principio de ir a Nínive, obviamente las personas que iban con Él iban a decir, wow, o sea, Él venía por parte de Dios y lo está haciendo, entonces el impacto hubiera sido mayor, pero increíblemente que ellos creyeron en Dios inconscientemente, no sé cómo explicarlo, a pesar de que Jonás pues no les había comentado cuál era el plan de Dios original, que pues como ya sabemos pues le dicen, oye, pues ¿por qué no nos dices que Dios te mandó ahí? O sea, por eso están así las cosas. O sea, entonces yo lo resumía como, estoy durmiendo y no veo las corrientes próximas, porque pues Jonás estaba durmiendo y lo despiertan esos chavos diciéndole que están a solas. Y si mostramos su voluntad, no nada más nos alcanza a nosotros, sino a la gente que está alrededor. El orgullo me aparta y hace que mi calabacera se muera. Esa parte me gustó mucho porque Dios hace una reflexión sobre la calabacera y sobre Nínive. Que cuando le da la calabacera, o sea, como quiera Dios tuvo misericordia de él, porque pues él se va enojado otra vez. Y le da la calabacera y luego la seca y Jonás se vuelve a enojar bastante y Jesús le dice de que ¿por qué te enojas? Si yo soy el creador de la calabacera, yo sé cuándo la puedo quitar. Tú ni siquiera la plantaste, o sea, te enojas por algo que no hiciste. Y también me hablaba a mí eso de que como que deja todo en mis manos, o sea, no creas que por tus actitudes o por tus reproches o por tus insistencias van a cambiar las cosas. Al final de cuentas yo tengo el control, yo así lo veía. Y cuando dice de que si así se la calabacera hago eso, o sea, es como que, ¿por qué no habría de salvar a Nínive si hay gente que ni siquiera sabe el bien? Y eso sí me causó mucho impacto porque es verdad, o sea, eso hizo Dios por nosotros.
O sea, todavía no nacíamos y murió. Y es como, en ese entonces pues obviamente ni existía, pero no sé, como que también me hacía esa semblanza de que pues en realidad Dios sabía todo. Y Dios murió a pesar de que yo aún no nacía, por ejemplo. Y en ese momento cuando leí esa palabra que mencionaba de que ellos ni siquiera saben cuál es su derecha, cuál es su izquierda, o sea, no conocen el camino. Era como que sí es cierto, o sea, yo soy Nínive. O sea, Dios me está rescatando, así como yo veía el milagro de Dios como Nínive, como que Dios estaba teniendo misericordia de ese pueblo y, terco, de ese pueblo orgulloso, de ese pueblo que no lo volteaba a ver. Y pues tuvo misericordia y lo salvó. Y yo siento que como que yo soy Nínive o no sé cómo explicarlo. Siento que digo es mucho esa muletilla. Pero pues fueron esas 3, 4 cosas que quería mencionar de la predicación. Gracias, Gaby, por pasarnos tu video. La verdad sí es cierto también lo que mencionas. Les digo, o sea, te digo que me causó mucho impacto eso de cómo a veces si alguien nos hace una injusticia, cómo vamos a reaccionar nosotros. O si vamos a querer como que hacer justicia propia. Que es justo lo que me pasó. Y pues bueno, es todo. Y muchas gracias por escucharme.